que todas las mujeres nos unamos con un propósito. Número 1, para recibir el amor de Él, su perdón. Y número 2, para unirnos por nuestros hijos. Así como se llama esta actividad hermosa, el tema que el Señor me dio para esta actividad es unidas por nuestros hijos. A ver cuántas madres están aquí en esta noche. Estamos librando una batalla, tal vez algunas. Todas tenemos hijos, pero todas tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que todas deseamos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántas desean que sus hijos sean bendecidos? Todas queremos que nuestros hijos sean bendecidos, sean prosperados, sean exitosos. Ese es el deseo de toda madre y de todo padre. Por eso hay algo que nos une a todas nosotras. Pero hoy el Señor me dijo que en la palabra de Dios existen muchas mujeres, madres que tuvieron hijos. Pero el Señor me habló de una en específico y me dijo, esta mujer fue una mujer inquebrantable. ¿Sabe qué es una mujer inquebrantable? Que venga lo que venga, se mantiene de pie. Venga lo que venga, sigue avanzando. Venga lo que venga, sigue creyendo en Dios. ¿Cuántas creen en el Señor? Dios es bueno y maravilloso. Y hoy yo te quiero hablar de una mujer que está en las escrituras llamada Rispa. Y yo quiero leer en esta noche un texto de la palabra que está en el libro de 2 de Samuel capítulo 21. Allí el Señor me dio la palabra y yo quiero compartirlas con todas ustedes. Una historia muy bonita que se encuentra en este lugar. Una historia poderosa que ha marcado mi vida y me siento identificada con esta mujer. Tal vez algunas de las que están aquí en esta noche se van a sentir identificadas con esta mujer. Creo que Joana es la que pasó ahorita aquí a dar testimonio, es una de esas mujeres Rispa. Así se llama la mujer Rispa, que ella luchó por su hijo. ¿Cuántas escucharon el testimonio? Ella luchó, ella oró por su hijo. Yo soy testigo de eso. Cuando Adelis nació estaba muy mal, muy delicado de salud. Nosotros fuimos, pero como estaba tan pequeño y lo tenía en incubadora, no nos dejaron pasar. Pero había una madre que estaba orando. Y hoy podemos ver a Adelis corriendo por toda la iglesia y pegando gritos, y un niño muy feliz, porque eso lo hace el Señor. Dice las escrituras en 2 de Samuel capítulo 21, desde el verso 10 en adelante. Quería leer toda la historia, pero como es un poquito larga, solamente voy a empezar a leer desde el verso 10. El verso 10 establece la palabra de Dios. El libro de 2 de Samuel capítulo 21, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces Rispa, hija de Ayag, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni la fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que Rispa hacía. Rispa era concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabe de Galaad, que lo que habían hurtado de la plaza de Basán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Amén. Pero es una historia muy larga que empieza todo el capítulo 21. Encontramos cómo empezó esta historia. Dice la palabra que estaba reinando el rey David en aquel entonces. Y estaba pasando el pueblo de Israel
Israel estaba pasando por una hambruna extremadamente, por pobreza y por miseria. El rey David, dice las escrituras, que consultó a Jehová. Porque ¿cuántas creen que el Señor habla? El Señor nos habla. Si tú le buscas, Él te va a hablar y Él te va a dirigir, Él te va a guiar. Las escrituras establecen que David consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? ¿Por qué hay tanta hambruna? ¿Por qué hay tanta pobreza? Y Jehová, dice la palabra, que le habló y le dijo: por causa de Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era el antiguo rey que por no cumplir un pacto vino maldición sobre esa tierra. Dice la palabra que Saúl no cumplió un pacto que hizo con una gente llamada los Gabonitas. Dice la palabra que David no perdonó la vida de ellos, hizo desastre con esta gente, y a raíz de eso vino una escasez sobre la tierra. Y dice las escrituras que David fue a hablar con la gente gabonitas, que era lo que Saúl había exterminado, y le dijo que qué podía hacer él para retribuir el daño que había hecho su antiguo rey, el rey Saúl. Y aquellos hombres le dijeron: no tenemos ninguna querella, no tenemos ninguna demanda de plata ni de oro. No queremos ni plata ni oro. Queremos que nos dé 7 familiares del rey Saúl para matarlos. ¿Cuánto les pidió? 7. Le dijo: danos 7 nada más, y nosotros vamos a quedarnos en paz. Y llegó el rey David y dijo: listo, te voy a dar los 7. Pero el rey Saúl, dice las escrituras, ya el rey Saúl había muerto, pero quedaron sus hijos. Dice la palabra que él tenía una concubina llamada Rispa. Y de esta es la mujer que le vengo a hablar, de Rispa, una mujer inquebrantable. Y dice las escrituras que ella era ni siquiera era la esposa, era la concubina de Saúl. Y dice las escrituras que esta mujer tenía 2 hijos de Saúl. Uno se llamaba Armoni y el otro se llamaba Mefibosé. Y dice las escrituras que fueron y le quitaron sus hijos, jóvenes tal vez era una muerte prematura. Los buscaron para matarlos ahorcados. Pero Saúl tuvo otra hija llamada Mical, y Mical había tenido 5 hijos. ¿Y sabe qué ocurrió? Le fueron y le quitaron los 5 hijos a la hija de Saúl. ¿Cuántos habían ahora? 7. ¿Y qué pasó con esos 7? Lo mataron a todos. Lo ahorcaron a todos. Y las escrituras dice que habían 2 que eran los hijos de ¿quién? De Rispa, una mujer inquebrantable. Estos hijos de Rispa lo mataron, ahorcados. Estos hijos de Rispa tenían una madre que dice las escrituras que tomó una tela de silicio. La madre de Armoni y de Mefibosé tomó una tela de silicio. ¿Y qué dice las escrituras? Que Rispa se fue a la peña donde habían ¿qué? Colgado a sus hijos. Lo habían matado, lo habían colgado. Pero ella se fue donde estaban sus hijos. ¿Y sabe qué dicen las escrituras? Que por 6 meses no se movió de aquel lugar. Pero los hijos tal vez estaban descompuestos. ¿Qué pasa cuando algo se descompone? Dicen las escrituras que venían las fieras, venía el león a atacar a aquellos jóvenes. ¿Y qué hacía esta mujer? Los espantaba con esta tela de silicio. Pero ¿qué se iba a imaginar? Que
que con una tela de silicio se podía espantar al oso y al león. Con una tela se podía, con tela y con piedra. Pero esa mujer estaba allí. ¿Y usted cree que con tela y con piedra se podía espantar al oso y al león? Pero esta mujer estaba determinada a luchar por sus hijos. Esa mujer fue una mujer inquebrantable. Y dice las escrituras que duró 6 meses. Dormía con ellos. Pero ella determinó: a mis hijos nadie los va a devorar. Mis hijos tendrán una sepultura digna. Porque a pesar de que sus hijos fueron colgados por un error de su padre, del rey Saúl, ellos no tenían derecho o no tenían por qué morir así. Pero esta mujer, esta madre que dice las escrituras llamada Rispa, esta mujer fue una mujer determinada. Ella dijo: a mis hijos no morirán como perros. Mis hijos no morirán como escoria. Mis hijos tendrán una muerte digna. Porque a pesar de que ellos fueron ahorcados, ellos fueron hijos de un rey. Porque Saúl fue un rey. Y como reyes, ellos debían, como príncipes, morir dignamente. Su muerte tenía que ser digna. Pero ¿qué decía la ley? La ley establecía que todo hijo, o todos aquellos que lo mataban, lo asesinaban ahorcado, tenían que morir ahí descompuestos hasta que no quedara nada de ellos. No podían ser bajados de ese lugar para ser sepultados. Las escrituras dicen que la ley, ellos debían morir ahí hasta que desapareciera todo su cuerpo, todos sus huesos, hasta que las aves de rapiña acabaran con ellos, hasta que las aves de rapiña los desaparecieran a ellos. Pero ¿qué dijo esta mujer determinada? Mis hijos no los va a comer ni el oso, no los va a comer el león. Mis hijos no van a morir dignamente. Por eso que la palabra Rispa significa mujer carbón encendido. ¿Cuántas mujeres carbón encendido están aquí en esta noche? ¿Cuántas carbón encendido están aquí en esta noche? Una mujer inquebrantable que luchó por sus hijos muertos para que tuvieran una muerte, una sepultura digna. Y tú que tienes tus hijos vivos, ¿qué estás haciendo por ellos? Porque ellos estaban muertos, y aún muertos Rispa peleaba, luchaba con el oso, con el león, con los buitres, con la fiera, con todos los animales que venían. Esta mujer se enfrentaba a ellos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tal vez nuestros hijos no están muertos físicamente como mataron a Armoni y mataron a Mefiboset, pero tal vez nuestros hijos están muertos espiritualmente. Porque andan en la calle, porque están en la droga, porque están en el alcohol, porque tienen vicio, porque están en la pornografía. Tal vez nuestros hijos no están muertos física, pero están muertos espiritualmente, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? O tal vez tus hijos están en la casa, son buenos, trabajadores, luchadores, no tienen vicios, pero no les sirven a Dios. Y tú y yo, como madres, como mujeres, debemos de levantarnos hasta ver el propósito de Dios cumplirse en nuestros hijos, hasta ver la gloria de Dios en ellos. Nuestros hijos no nacieron para ser llenos del mundo. Nuestros hijos nacieron para ser llenos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, no del diablo, no del mundo. Debemos pelear por nuestros hijos. Esta mujer no permitió ni que el oso, ni que el león,
le quitara algo de su hijo, no le quitaron nada, ni un pedacito de su cuerpo, porque había una madre que no lo permitió. No lo permitió. Pero las escrituras dice que había a otra madre que le quitaron los 5 hijos. Vamos a ver si me sigue. ¿Cómo se llamaba esa madre? Mical. ¿Qué dice las escrituras de Mical? No se dice más nada. Seguro Mical le mataron los hijos y se fue a llorar a su casa. Se fue a llorar, a verlos tal vez podrirse donde estaban. ¿Qué vas a hacer tú como Mical o vas a ser como Rispa? Vas a ser como Mical, que te vas a llorar cuando te pase algo, cuando ves a tus hijos perdiéndose en la pornografía, en la calle, en los vicios. Vas a ser como Mical a ponerte a llorar, o vas a ser como Rispa a pelear por ellos hasta ver la gloria de Dios en su vida, hasta ver el milagro de Dios en su vida. ¿Qué vas a hacer? Debemos defender lo que Dios nos dio. Dios nos dio unos hijos para levantarlos, para educarlos, para formarlos en los caminos de Él, para que tengas vida eterna. Porque a veces estamos cómodas. Pero ¿qué dice la palabra de Rispa? ¿Qué dice que hizo esta mujer? Salió de su comodidad. 6 meses que duró a los pies de sus hijos, peleando con el oso, con la fiera, con el león. 6 meses que salió de su casa, 6 meses que salió de su comodidad, 6 meses tal vez que no se podía bañar, 6 meses tal vez que no comía bien. Salió de la comodidad para defender a sus hijos. Pero a veces estamos muy cómodas, porque mis hijos están bien, son buenos trabajadores. Sí, pero no les sirven a Dios. O están perdidos en las calles y tú no estás haciendo nada, no estás peleando. Nuestros hijos tienen que ser encaminados en los caminos de Dios. Mamá que estás aquí en esta noche, cuando estemos un día en la presencia de Dios, Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. No te va a pedir cuenta por tu casa, ni por todo lo que adquiriste para tu casa. Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Por qué no los educaste? ¿Por qué no los encaminaste? ¿Por qué no les mostraste el camino que yo tenía para ellos? Eso es lo que el Señor nos va a preguntar. Cuando un día estemos en la presencia de Dios, tenemos una responsabilidad tan grande de educar, formar, levantar a nuestros hijos. Pero muchas veces estamos cómodas. No queremos salir de la comodidad. Pero ¿qué nos dicen las escrituras? Que Rispa pasó 6 meses. Usted sabe que son 6 meses luchando, peleando, batallando. Pero usted va a decir tal vez: pastora, pero ¿qué hago yo en este tiempo de dificultad con mis hijos? Puedes hacer mucho. Puedes ayunar, puedes orar, puedes levantarte de madrugada y hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame, mis hijos se están saliendo de mis manos. Tú puedes hacerlo por tus hijos. Tú puedes hacer algo por ellos. No te acomodes. No estés tan tranquila. No piense que no está pasando nada, porque el león y la fiera se lo quieren comer, se lo quieren devorar. Pero es tiempo de salir de nuestro confort. Es tiempo de salir de la comodidad y decir: yo me voy a levantar como Rispa, como una piedra encendida, a buscar de Dios. Y cuando yo busque de Dios, mis hijos buscarán de Dios. Tenemos que ser mujeres determinadas, como fue Rispa. Una mujer determinada a pelear, a luchar por sus hijos. Pero si a veces la que no quiere cambiar eres tú como madre, ¿qué se espera para tus hijos? Tú eres la punta de lanza que tienes que ir adelante. Y si tú vas adelante, tus hijos te seguirán. Los hijos
de Rispa no solamente representan los hijos de Rispa. Los hijos de Rispa representan muchas cosas. Hombres que están aquí, los hijos de Rispa representa tu ministerio, representa el matrimonio, representa la visión que Dios te dio, que tú tienes que pelear por ella, luchar por ella, hasta ver la gloria de Dios en tu vida. Esta mujer Rispa, me identifico tanto con ella porque valió la pena su sacrificio. A veces pensamos que estamos haciendo mucho y tal vez no estamos haciendo nada. Pero todo el sacrificio que hizo esta mujer por 6 meses estando allí dormía. Esa mujer dormía allí y le decían loca. Y le llegó a oídos del rey. Y le dijeron: rey, allá está una mujer que se puso loca. Los hijos están descompuestos, rey. Ya ahí no queda nada de sus hijos. Y ella todos los días está allí. Ya lleva 6 meses. 6 meses estando allí. Y el rey dijo: ¿cómo va a ser eso? Tengo que ir donde está esa mujer. ¿Qué quiere esa mujer? Y le dijeron: rey, que sus hijos sean sepultados dignamente, porque en el corazón de Rispa sus hijos eran príncipes. Eran unos príncipes que no debían morir como perros. Eran unos príncipes, eran algo sagrado para ellos. ¿Cuántos tienen hijos que para ustedes son sagrados? Que no se pueden meter con ellos porque a usted se les sale la clase. Pero ojalá usted peleara así como usted pelea humanamente con la gente. Ojalá usted peleara así lo espiritual, que eso vale más. Eso sí vale, porque no vas a pelear humanamente, vas a pelear con la fuerza de Dios. Porque Dios es el que te va a dar la sabiduría, la estrategia, cómo hacer para tus hijos, para darles la palabra, para que no se te salgan de las manos, para guiarlos, para orientarlos, para hacer de ellos grandes ministros de Dios. Y dice la palabra que el rey dijo: tengo que darle una buena sepultura a esos hombres. Y el rey mandó a bajar a los hijos de Rispa y le dio una buena sepultura, como su mamá luchó por 6 meses. Porque va a valer la pena, mujeres que están aquí, va a valer la pena que tú te metas con Dios. Va a valer la pena que tú busques su rostro, que tú ayunes, que tú ores, que tú vigiles, que tú te metas en la palabra, que tú le clames a Él. Va a valer la pena. Y así como Rispa fue escuchado ese clamor, ese llanto de Rispa ahí, así va a ser visto ese esfuerzo que vas a hacer por tus hijos. Y un día tú vas a decir: valió la pena todo el sacrificio que hice por mis hijos. Valió la pena las vigilias, valió la pena los matutinos, valió la pena los ayunos, valió la pena lo que hice por ellos, porque hoy mis ojos están viendo el propósito de Dios suceder en ellos. Yo estoy segura que yo lo voy a ver. Yo voy a ver a mis hijos fluir como el Señor me lo ha prometido. Mis hijos van a fluir en el altar, porque yo creo que mis hijos fueron llamados para ser grandes ministros del altar. Y no solamente mis hijos, tus hijos también. Pero tenemos que ser determinadas. Tenemos que ser como ese carbón encendido, como lo fue esta mujer Rispa. Con palo, con piedra, como lo hacía. Ella tenía una tela, tenía piedra, pero ella defendió a sus hijos. Usted no lo va a hacer con palo y con piedra. Usted lo va a hacer de rodillas en la presencia de Dios, y verás la gloria de Dios en ellos. Tus ojos verán tus generaciones servirle al Señor. Tus ojos verán a tus hijos amar a Dios con todo su corazón. Pero primero se empieza por nosotras amar al Señor, amarlo de corazón.
Y yo sé que en esta noche aquí hay algunas madres que están batallando con sus hijos, porque tal vez sus hijos se quieren ir de la casa o ya se fueron. Una madre me dijo esta semana, me dijo: pastora, yo estaba predicando en una actividad, un congreso, y se me acercó y me dijo: pastora, estoy ministrada con esa palabra, porque mi hija se ha ido de mi casa 5 veces. 5 veces se ha ido de mi casa, me dijo aquella mujer. Y me dijo: y 5 veces le he abierto la puerta de mi casa, porque yo lo creo al Señor, y yo sé que mis ojos verán la transformación de mi hija. Yo le dije: tus ojos lo verán, porque estás confiando es en Dios, y Dios lo va a hacer, porque tú estás buscando de Dios, porque te estás esforzando, y tú vas a ver la recompensa, así como la vio Rispa. Esos 6 meses sin bañarse, sin dormir, sin comer bien, saliendo de la comodidad, valió la pena. Dile a que está a tu lado: vale la pena. Vale la pena. Dile con fuerza, dile: vale la pena buscar de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Tal vez algunas no tienen sus hijos que se han ido de la casa, o tal vez no están perdidos en ningún vicio, ni en el alcohol, ni en la droga. Son muchachos tranquilos, pero no le sirven a Dios. Estamos iguales. No conocen al Dios vivo, grande y poderoso, que puede hacer de ellos cosas grandes y maravillosas. Y somos las responsables, juntamente con nuestros esposos, de encaminar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Somos las responsables, porque un día le daremos cuenta al Señor de lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Para mí mis hijos son lo más preciado, no sé para usted, porque hay madres tal vez que no quisieron a sus hijos, pero yo amo a mis hijos. Y por ellos peleo, por ellos lucho, por ellos busco la presencia de Dios. Y yo creo que mis ojos verán la promesa de Dios cumplida en ellos. Porque yo determiné no ser como Mical, que lo que esté pasando a mi alrededor, ponerme a llorar y quedarme llorando en la depresión, en la tristeza. No, yo tengo que sacudirme y pelear por mis hijos. Tal vez estás pasando una lucha con un hijo o una hija que está rebelde y ya no encuentras qué hacer. Pero en esta noche te hablo de parte de Dios. Dios te va a dar la sabiduría. Dios te va a dar la sabiduría para guiar a tu hijo. Tal vez ahorita tú lo ves imposible. Tú dices: cada vez lo veo peor, o la veo peor. Pero llegará el momento donde el Señor se va a glorificar en sus vidas. Y yo quiero hoy orar por todas esas madres que tienen hijos, por todas esas mujeres que tienen hijos, porque el Señor te va a ayudar. Ayuda del cielo viene sobre nosotros. Viene ayuda de Dios. ¿Cuántos quieren esa ayuda? Vamos, pase aquí adelante y vamos a orar todas juntas por nuestros hijos. Vamos a orar todas en unidad por nuestros hijos. Vamos a orar todas en unidad. Todas orando en unidad por nuestros hijos. Nuestros hijos son maravillosos. Es el regalo más preciado que Dios nos ha dado. Y por eso esta actividad maravillosa es unida por nuestros hijos.